Buen día, querido, apreciado, siempre respetado profesor Robinson Ferreira. Profesor, pero eso de que usted que Eva sin paraíso, profesor. ¿Y cómo usted va a hablar de una Eva sin paraíso y una cantidad de cosas, profesor? Bueno, siéntense para que puedan entender en literofilosofía qué es esto. Porque ustedes dicen, a veces que dicen una cosa y después dice 500 huesos y después dice 210. Y bueno, para eso son literofilósofos. Para eso son literofilósofos. Profesor, ¿qué le falta el puntico a la I? Por ejemplo. Profesor, que no sé qué. Bueno, no vamos a discutir eso y vamos a quedarnos precisamente en que sí existe una Eva sin paraíso. No sé si será la Eva ya de los lados de Irán e Irak, donde nació el paraíso terrenal, de los lados de Mesopotamia, del Ufre, aquí en Barranquilla, departamento del Atlántico, Suramérica, en Colombia. Entre la carrera 68, la Juan 23, que bautizó Víctor M. Reyes, y la 16, de la parte de atrás queda la 64 con 65, y en la 64 con 65, en toda la esquina donde fue el antiguo Casino del Valle, existió una farmacia. Ahora en gobierno del presidente Duque, que recibía 50 a 70 millones de pesos mensuales y nada más tenía 4 ibuprofeno, 5 colgate, 3 libras de ese bicarbonato y tenía unos cuantos que ya ni se usa, cajitas de mentolín y cositas así, y recibía esa cantidad de dinero y sin embargo decían que la corrupción de la salud es ahora. Hombre, profesor, ¿y qué tiene que ver con Eva del Paraíso? Bueno, porque en esa 64 con 65, cruzando con la 21, Barrio Valle, que esta persona ya entró al libro Historia Olvidada del Barrio Valle, se llama Eva. Y lleva que no tiene paraíso, sino que nace en el espotrero de los de la Rosa, que luego se llama Villa del Valle. Esa calle llega hasta las 65 con 16 y en toda la esquina nació y vivió y vive Eva, que se casa con un hombre que parece de descendencia holandesa por los ojos azules y la cuestión, pero al frente quedó una tienda que se llamó La Tienda, la Puerta de Oro, donde llegaban los carros de mula, llegaba el otro y vendían la caja de panela, vendían la caja de no sé qué, vendían el saco de arroz, y enfrente a Antonino, el marido de la niña Pau de Remolino Magdalena, allá donde una vez en esa calle larga donde salían los patocos de los agüeyes y venía un caballo a todo galope y ¿quién será ese fantasma que venía de Corral Viejo, atravesó Santa Rita y venía a todo galope a 3 o 2 horas de camino galopando en una mula vieja? Y había un niño llamado Eddie Muriel que iba pasando para bañarse en el agüey y ella lo vio y le dice: oye, pero tú no eres el hijo de la niña de la O, el nieto de Federico Ferreira y de mi hermano José Manuel de la O. Sí, yo soy el niño de la O. Y el niño de la O, ven para cagarte, amigo, y llevarte hasta allá. Y era nada más y nada menos que Colombina de la Hoz, la hermana de Ernesta de la Hoz, galopando. En ese entonces podía tener casi 64 años. Y entonces lo llevó hasta la plaza, y de ahí el cogió por donde su abuelo José Manuel. Entonces esa era la gran Colombina de Remolino Magdalena. Y en esta calle larga, así igualita que esa calle larga donde estaba el lago El Salao, aquí en el barrio Valle existieron, los agüeyes del Mañe, y todo eso lo atravesaba porque era un caminillo lleno de hierbas y todas esas cuestiones. Lo atravesaba desde niña Eva, con su madre, una mujer muy devota, honrada, decente, y atravesaba todo el barrio Valle hasta llegar a San Felipe, coger la 21 y la calle Juan 23 y recoger a Zenaida Mejía, familiar de un defensa civil que le dicen el PIN. Y ahí llegaba y atravesaba el barrio San Felipe y llegaba frente al Pólvora, uno de los personajes del el Maracas en la obra Historia Olvidada del Barrio Valle. Y entonces recogía a Zenaida Mejía y recogía a
el niño Eddie Muriel y se lo llevaba. Y el niño Muriel con un pantaloncito blanco también se iba con ella a una iglesia vieja que había diagonal a la iglesia San Felipe y al hoy colegio Hilda Muñoz, que al echarlo hizo de 2 pisos y tal, pero gastando ahí cosas. Y diagonal queda esa iglesia llamada la iglesia Bautista, la cual tenía un largo salón con un piano viejo donde oficiaba un pastor bautista. Y ahí el niño pasaba y salían en la tarde y llegaban en el día. Y así ese niño con Zenaida Mejía y Eva, que no tiene un paraíso, sino que nace en el Potrero de la Rosa y que vive aún ya con hijos y nietos quizás ahorita, aún esa mujer honesta, honrada, de la cual el barrio no puede decir ni pa ni pe. Y Eva no tuvo paraíso en el barrio Valle, sino un espotrero. Profesor, pero eso que tiene que ver con los enciclopedistas, profesor. La enciclopedia, profesor, la bicicleta, profesor, la Wikipedia, profesor. Bueno, pues resulta que nosotros quedamos en que la Biblia formaba parte de una enciclopedia antigua, cuando la gente no había ni que celular y tal. Pero la enciclopedia tiene una tradición y tiene un gran desarrollo porque ella surge precisamente con grandes hombres que tienen que ver con la recopilación de libros después del oscurantismo de la Edad Media. Ese oscurantismo de la Edad Media, donde surgen una cantidad de abominaciones y cuestiones políticas y religiosas, donde aparece un Diderot. Este Diderot crea esa primera recopilación de cuestiones que van determinando que realmente el pensamiento, el razonamiento y la inteligencia del hombre van a ser recopiladas en libros y nacen el enciclopedeísmo. Y ese enciclopedeísmo logra crear grandes intelectuales que empiezan a combatir contra aquel oscurantismo y asesinatos y crímenes y robos y saqueos de la iglesia y de aquellos reyes y aquellas cuestiones que hablan. ¿Usted habla en clase pasada, profesor? Sí, en clase pasada. Entonces tiene mucho que ver este Diderot con las enciclopedias, y Diderot nació en el año de 1713 y muere en 1784. Es uno de los pensadores más originales del siglo XVIII. Atacó violentamente las instituciones sociales de su tiempo y la religión que lo sostenía. Sus principales obras filosóficas son El pensamiento filosófico, Cartas sobre los ciegos para uso de los que ven, Sueño de Ellenberg y Suplemento al viaje de Van Birch. Por lo tanto, la enciclopedia, obra maestra de Diderot, pudo acabarse gracias al valor y a la actividad de su fundador, concebido y quien concebida esta enciclopedia como un diccionario razonado de la ciencia y de las artes. La enciclopedia fue en realidad una formidable máquina de guerra contra las creencias religiosas y contra las instituciones del antiguo régimen. Por lo tanto, la enciclopedia antigua que fue utilizada de aquellos miles y miles y miles de años atrás, cuando escriben aquellos hombres que van a recompilar luego acá en Roma y en Grecia, va quedando obsoleta, y entonces cuando se empieza a luchar y empiezan a hacer lo que se conoció como el razonamiento y la lógica a la luz de la ciencia, y surgen grandes pensadores y grandes científicos que van demostrando cosas que ponen en entredicho al libro negro nacido en Tierra Santa. Por lo tanto, porque para ellos escribieron fue otra cosa. Entonces, por lo tanto, en forma velada, esta máquina de guerra logra diferentes artículos y lo inscribe en esta enciclopedia, que constituyen una apología de la ciencia experimental
que tiende a dar la explicación del universo, su necesidad de apoyarse en la antigüedad o de las costumbres sencillas de los pueblos salvajes. Los violentos ataques de los enciclopedistas y las instituciones democráticas de los pueblos de la antigüedad y sus costumbres de aquellos pueblos salvajes hace que estos violentos ataques de los enciclopedistas contribuyan a la caída del antiguo régimen, y su doctrina influyeron mucho en los hombres que ejercieron el poder en Francia durante la Revolución. Después de esta, el pensamiento del siglo XVIII ha contribuido a vitalizar toda la corriente socialista y bajo la forma científica y materialista, analizando ya el mundo de otra manera real y no solamente del pensamiento ideal, abstracto e invisible. No ha estado y no ha cesado tampoco de ganar terreno durante el siglo XIX, que logra en el siglo XIX influir en la experimentación científica hasta el día de hoy, que podemos utilizar un celular, un micrófono, para hablar más duro que como hablaba el Mesías a unas 40, 50 personas montadas en un cerro y que dicen que lo escuchaban. Entonces, así nosotros vemos cómo esa Eva sin paraíso atraviesa el Expotrero de la Rosa, Barrio Valle, y llega a la iglesia bautista aquí mismo en San Felipe, y se lleva al niño, el poeta Eddie Muriel, quien ya empieza y de los 5 años a leer las sagradas escrituras en la puerta de la casa de María Dolores, la del falso testamento de María. Ay, profesor, qué clase, nos vemos en la próxima para seguir hablando de estos pensadores.